semana pasada terminamos de ver los pasos que seguimos en la oración, la estructura de la oración, cómo podemos estructurar nuestra vida de oración para orar sin límites. Y espero que lo están poniendo en práctica y que la vida de oración se enriquezca al hacer aquello. Hoy vamos a mirar el uso del nombre de Cristo en la oración. Si vienen conmigo al libro de Juan, capítulo 14, una de las condiciones de la oración respondida es que debemos pedir en el nombre de Jesús. Dice en el capítulo 14 del libro de Juan y el versículo 13: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, aquí el Señor Jesús nos da una de las llaves de la oración exitosa, que es pedir en su nombre. Y dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces hoy día vamos a ver qué significa el pedir en el nombre de Jesús y cómo debemos hacerlo. Les cuento una historia. Estaba yo en Indonesia. Fui a predicar, a llevar una semana de reavivamiento, y en mi vuelta a casa me tuve que quedar en la isla de Bali por 2 días, y me pidieron que predicara. Y en una de esas predicaciones, un sábado de mañana, se acerca una señora y me dice: ¿dónde te estás quedando? Y yo le dije: aquí en la escuela. Era una habitación muy sencilla. Yo estoy acostumbrado a quedarme donde sea cuando viajo. Y en el lugar donde había llevado a cabo la semana de oración, me quedaba en un dormitorio sin ventanas, porque hace tanto calor no le ponen vidrios a las ventanas. Y todas las noches se entraba un gatito y se ponía a dormir conmigo, pero el gato estaba pulguiento. Así que yo estaba lleno de pulgas. Claro, el lugar era bien pobre, el gatito encontró calor humano y se vino a acostar conmigo. Yo lo sacaba y lo echaba por la ventana para afuera, pero bastara que me quedara dormido, y una vez me lo encontré durmiendo al lado de mi oreja. El gatito. Así que la hermana me dice: mira, yo soy gerente de un hotel, de un resort que está a la orilla de la playa. ¿Por qué no te vienes a quedar ahí? Yo te dejo que te quedes una noche gratis. Me dice: ¿cuándo te vas? Y yo le dije: bueno, vuelo el lunes. Bueno, vente mañana y quédate la noche. Así que, claro, aproveché la oportunidad, ¿no? No es muy seguido que me quedo en lugares tan lindos. Así que me llevaron, me quedé ahí. Y en la mañana, cuando fui a tomar desayuno, los que me servían, no, porque el asunto de servir y todo eso es muy importante en la cultura asiática, vienen y me preguntan: ¿y usted de dónde es? Me hacen preguntas. Y yo digo: bueno, yo estoy aquí porque la señora, la gerente, me invitó a quedarme, yo soy amigo de ellos. ¡Ah, amigo! Me comenzaron a traer más comida, ¿cómo se llama? A tratarme súper bien, a conversar conmigo, tratar de hacerse, de que yo les diera una buena recomendación a la gerente, porque yo era el amigo de la gerente, ¿no? Entonces, en el mundo, cuando uno conoce a alguien, y si esa persona tiene poder, está bien ubicada, se lo ve como un privilegio. Y en la vida espiritual nosotros somos hijos de Dios. Jesús es nuestro hermano. Y Él nos ha enseñado de que debemos orar en su nombre. Y si oramos en su nombre, todo lo que pidiéramos al Padre nos será concedido. Entonces, no es lo que sabemos. Hay un dicho en inglés que dice: no es lo que sabemos, sino que a quién conocemos. No es lo que conocemos, sino que a quién conocemos. Es lo importante.
y es una realidad. Yo les he contado la historia de que una noche estaba yo en la isla de Tarawa, en Kiribati, una isla muy pequeñita, un grupo de islas en el medio del Océano Pacífico. Había despertado a ir al baño y eran como las 3 de la mañana, estaba meditando, no estaba quedándome dormido porque se me había ido el sueño, y de repente sentí que 2 manos me agarraron los pies. Y rápidamente las manos subieron y una comenzó a agarrarme el cuello y a apretarme la garganta, y la otra a hundirme el pecho. No sé si les conté, tengo tantos grupos que se me olvidó si se las conté. Entonces, no podía yo decir la palabra, no me salía el nombre de Jesús, pero el momento que dije el nombre de Jesús, aunque fue muy suavecito, las manos me soltaron y el espíritu que estaba tratando de matarme me dejó. Entonces hay poder en el nombre de Jesús. Y tenemos que acostumbrarnos a tomarnos de aquel nombre maravilloso que nos ha sido dado. Hechos capítulo 3 y versículo 6. Hechos 3 y versículo 6. Esta es la historia de cuando Pedro y Juan vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 8, van al templo a orar. ¿Sabían ustedes que los judíos tenían 3 veces al día ellos oraban, y la hora de la oración vespertina era a las 3 de la tarde, a las 9 horas que ellos lo llamaban? Y aquí eran Pedro y Juan, iban al templo a orar. Era la hora de la oración vespertina. Y dice aquí en versículos 6 al 8, dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ese judío se volvió medio pentecostal. ¿No te volverías tú también pentecostal si toda la vida no has caminado y de repente eres sano y comienzas a caminar? Y dice que el milagro ocurrió simplemente por el nombre de Jesús. Fue en el nombre de Cristo que Pedro le dio la orden que se levantara y caminara. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay mucho poder en el nombre de Jesús, y muchas veces nosotros no usamos ese nombre. Cuando yo era pequeño, mi papá le encantaba contarnos la historia de Juan. Mi papá vivía en el sur de Chile antes que se casara con mi mamá. Mi papá era un colportor, había ya estado casado, su matrimonio había fallado, vivía en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile. Y en su trabajo de puerta en puerta conoció a este hombre llamado Juan, que trabajaba en el puerto de Talcahuano, descargando barcos. Y era un hombre muy alto y muy fornido, un hombre de mucha fuerza. Y mi papá comenzó a darle estudios bíblicos. Dice que tenía una fe muy sencilla, una fe muy, muy simple. Y un día mi papá llegó a darle estudio bíblico y encontró a la esposa desconsolada. Entonces la señora le contó a mi papá de que Juan había tenido un accidente en el puerto y que estaba en el hospital. Así que mi papá salió inmediatamente apurado para el hospital de Concepción, ubicó al hombre y fue a verlo a donde estaba. Estaba totalmente inmovilizado. Estaba en mucho dolor, casi no podía hablar. Entonces mi papá se acercó a la enfermera y le preguntó cuál era el problema, y ella le dijo que Juan se había roto la espina dorsal, se había quebrado la espina, totalmente rota. Y que lo más seguro es que Juan iba a quedar como parapléjico. Bueno, mi papá se acercó nuevamente a Juan, comenzó a darle
esperanza, le dijo: Juan, Dios puede sanarte, ¿tú crees eso? Y Juan le movió la cabeza que sí. Entonces mi papá le habló acerca del ungimiento y le dijo de que si él desearía ser ungido. Y le dijo: claro que sí. Entonces mi papá se pasó más tiempo con él y luego le dijo que el próximo día el pastor y el anciano iban a venir a visitarlo y a ungirlo. Esto ocurrió un martes. El miércoles en la noche el pastor vino a ungir a Juan junto con el anciano. Lo ungieron en el nombre de Jesús para la sanidad, el perdón de sus pecados, y lo dejaron. Bueno, mi papá no pudo volver a ver a Juan durante la semana porque, producto de su trabajo como colportor, tuvo que ir a visitar otras ciudades, y el sábado en la mañana estaban en el culto de la iglesia. Se le había pedido a la iglesia que orara. El pastor estaba predicando cuando en la mitad de la prédica el pastor quedó mudo, sorprendido, abrió los ojos grandes mirando hacia la entrada de la iglesia. Y mi papá, que estaba sentado en la primera banca, se dio vuelta para ver qué pasaba, y Juan estaba de pie caminando hacia el púlpito en la iglesia. Entonces Juan viene donde el pastor y le dice: pastor, ¿puedo contar mi historia, por favor? Y el pastor le dijo: pero claro, le dijo. Entonces Juan contó lo que había ocurrido. Dice, ¿no?, de que el accidente ocurrió. Ellos estaban bajando planchas de vidrio y las venían bajando entre dos hombres, y eran muy pesadas y tenían que subirlas a un camión. Y cuando dice que él iba caminando de espalda hacia atrás, cuando chocó con su espalda contra la plataforma del camión, y la plancha de vidrio le pegó debajo del pecho, y eso causó que la espina dorsal se quebrara. Inmediatamente él cayó al suelo. Lo llevaron al hospital, le sacaron rayos X, vinieron los doctores, le dijeron que había quedado inmovilizado seguramente para toda la vida, pero que lo iban a enviar a Santiago para más exámenes. Y en eso ocurrió el ungimiento el miércoles de noche. Y el miércoles de noche dice que él no pudo dormir toda la noche porque sintió, después que lo ungieron, como que le habían puesto una plancha caliente en la espina. Toda la noche no pudo dormir, dice que era tan caliente. Y en la mañana, antes que saliera el sol, se pasó la sensación y Juan recuperó el movimiento de sus piernas. Así que se levantó, fue al baño y luego se vistió porque se iba a ir para la casa. Cuando lo encontró la enfermera casi se desmaya. Y le dice: Juan, ¿qué está haciendo usted de pie si usted está incapacitado, de vuelta a la cama? No, le dice, si el Señor me sanó. Oraron por mí anoche, ya estoy sano, ahora me voy para la casa, le dice. No, usted no se va para la casa, el doctor tiene que verlo. Así que esto era jueves de mañana. El doctor le dijo, llega el doctor como a esa hora, a las 7 de la mañana, le dice: Juan, te vamos a enviar a Santiago porque tú tienes que tener más exámenes. Le dice: no, yo no voy a ningún lado, o sea, a mí ya el Señor me sanó, le dice. No, y lo obligaron y se tuvo que ir a Santiago, un viaje más o menos de unas 7 horas. Lo subieron en el tren, lo llevaban en una camilla, y él le dice: ¿por qué me ponen en camilla si yo puedo caminar? No, tú estás incapacitado en la camilla. Y en el tren él convenció al enfermero que lo iba acompañando de dejarlo caminar. Y en la mañana llegaron a Santiago, viernes de mañana, y lo estaban esperando en una ambulancia. Entonces, cuando para el tren, habían enfermeros listos esperándolos, y baja el enfermero con la camilla sin nadie, y Juan al lado de la camilla. Y entonces los enfermeros del hospital en Santiago, del hospital traumático de Santiago, le preguntan: ¿no? ¿Dónde está Juan? Le dice, yo soy Juan. Le dice: no, si estamos esperando un hombre que tiene la espina dorsal quebrada. Le dice: yo soy Juan, y saca su cédula de identidad, se las muestra. Entonces lo obligan a acostarse en la camilla de nuevo. Lo acuestan en la camilla, lo ataron, lo pusieron en la ambulancia, se lo llevaron, y llegando al hospital, había un equipo de doctores esperándolo, ¿no? Lo bajaron, lo metieron en la camilla, le dice: doctor, si yo estoy bien, no necesitan tratarme de esta manera. No, le dice. Y bueno, eventualmente se pudo bajar de la camilla enfrente de los doctores y les contó la historia. Entonces los doctores, los especialistas y todo, le enviaron a sacar nuevos exámenes, nuevos rayos X. Alrededor de la tarde, temprano en la tarde del día viernes, volvieron los resultados.
y el doctor jefe llamó a una reunión de doctores y puso las rayos X que habían sido sacados en Concepción y los rayos X que le habían sido sacados en Santiago, y dijo: señores, estamos en presencia de un milagro. La espina dorsal estaba totalmente recuperada. En la primera rayo X, la espina dorsal se veía rota, totalmente rota. En la segunda rayo X, totalmente sana. En el nombre de Jesús hay, ¿cómo se llama? Poder, hermanos. Debemos aprender a usar ese nombre. En Hechos 16, el libro de Hechos nos presenta al apóstol Pablo confrontando a una niña endemoniada. Hechos 16, versículos 16 al 17. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En aquel mismo momento, cuando cuando el nombre de Jesús fue mencionado aquí, el espíritu tuvo que obedecer y salió. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo he tenido la oportunidad de ayudar a varias personas que han estado posesionadas por malos espíritus. Estaba dándole estudio bíblico yo a dos niñas que eran de Papúa Nueva Guinea. Ellas eran hijas de un doctor. Ellos atendían mi iglesia. Y yo llego de vacaciones en enero del año 2006, o 2000, no, debe haber sido el 2008. A fines de enero, y me llama una hermana de iglesia y me dice: pastor, ¿usted no ha escuchado lo que le ocurrió a Jemima? Era el nombre de ella. Jemima. Y yo le digo: no, yo recién volví de vacaciones. Me dice: llame al papá, porque el papá quiere hablar con usted. Eso fue todo lo que la hermana me dijo. Entonces llamé al papá, que estaba como doctor en el hospital ahí cerca donde estaba la iglesia. Y le digo: hermano, escuché que usted desea hablar conmigo, ¿qué pasa? Me dice: sí, pastor, fíjese que algo ocurrió con mi hija la noche del Año Nuevo. Parece que ella perdió su mente. Y me dice: antes de traerla al hospital de enfermos mentales, me gustaría que usted la visitara y viera si ella está posesionada por un mal espíritu. Gracias a Dios que él hizo eso, si no a ella la habrían internado. Entonces ya le dije yo: no hay problema, voy esta misma tarde a visitarla. Así que fui con mi cuñado, y cuando llegué a la casa, al departamento, estaban las dos hermanas. La hermana mayor me hace entrar y yo le digo: ¿dónde está la hermana? Y me estaba sentada en una esquina y el pelo estaba así, porque eran isleñas, tienen un pelo motudito, pero por ejemplo lo tienen bien apegadito, pero el pelo estaba como que hubieran puesto los dedos en el enchufe. Y los ojos estaban que se le salían así. Y sentada así, me miraba con unos ojos. Entonces comencé a hacerle preguntas, a hablar con ella. Y le digo: Jemima, ¿tú amas a Jesús? Me dice: sí. ¿Podrías tú decirme que Jesús es tu Salvador? Y no podía. ¿Podrías decirme que Jesús es hijo de Dios? Tampoco podía. Entonces nos pusimos a cantar unos cantos que yo sé que a los malos espíritus no les gustan, y himnos. Usted le canta cantos pentecostales a los malos espíritus y se ponen re felices, pero los himnos, odian los himnos los malos espíritus. Entonces, en el Monte Calvario hay poder en la sangre de Jesús. Y se volvió loca, pero loca. Comenzó a taparse los oídos y comenzó a decir: no, cállense, que no puedo aguantar esos cantos. Entonces, ya después de eso, oré con ellas y nos fuimos, y llamé al papá y le dije: ella está posesionada por mal espíritu, le dije. Entonces, este sábado vamos a juntarnos, un grupo de ancianos, usted, la mamá,
y quiero que la traigan y vamos a orar por ella. Y Dios la va a liberar. Entonces, el sábado en la tarde nos juntamos en la sala pastoral de la iglesia, un anciano, yo, mi cuñado, los padres de ella, la hermana y ella. Y ella la acostamos en un colchoncito, la cubrimos y comenzamos a orar. A orar, primero a cantar, luego a orar, a leer la Biblia y luego a dar el orden al Espíritu en el nombre de Jesús que salga. No tomó mucho, habrá sido unos 15, 20 minutos. Cuando ella comenzó a decir, la tijera, comenzó a decir ella. ¿Qué tijera? Le digo a la mamá. Le digo, es que quiere que le corten. Ella se había hecho una trencita aquí porque había muerto un primo y en el funeral ella, en ira contra Dios, hizo un amuleto de muerte aquí. Eso es muy común entre los isleños. Y entonces saqué la tijera y se la corté. Y luego ella dijo, abran la puerta, abran la puerta. Y la mamá dijo, ella está viendo el mal espíritu. Entonces abrimos la puerta y el mal espíritu, un espíritu enano, nos dijo ella después. Salió y se fue. Entonces, después se sentó ella, su pelo estaba normal, sus ojos normal, le pasamos la Biblia, la abrazó y le hice las preguntas para ver si estaba bien, porque a veces los espíritus pareciera que se fueron, pero no se han ido. Entonces, ella nos contó la historia, ¿no? De que lo que había hecho con el primo y luego en la noche del Año Nuevo, fueron como familia a recibir el Año Nuevo a la ciudad y el papá le había dado una orden y ella se ofuscó. Entonces el papá le dijo que se tenía que ir de vuelta a la casa y ella se enojó mucho y maldijo a su padre y en ese momento fue posesionada por un mal espíritu, inmediatamente así. Así que, pero fue en el nombre de Jesús que ella fue librada. Y fue librada, su vida volvió a normal, ya no fue más posesionada por malos espíritus. Hay poder en el nombre de Cristo y tenemos que aprender a usar aquel nombre en nuestra batalla contra los malos espíritus y con lo que nos ocurre. ¿Por qué es que hay poder en el nombre de Jesús? Veamos bíblicamente esto. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1 y versículo 16. ¿Por qué es que hay poder en el nombre de Jesús? Capítulo 1 y versículo 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. La primera razón por la cual hay tanto poder en el nombre de Jesús es que Jesús es nuestro creador. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces su nombre tiene fuerza, tiene poder, porque Él es el hacedor de todo y está sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9 y versículo 5. Romanos capítulo 9 y versículo 5. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que ¿quién es Jesús? Él es el creador, pero por naturaleza Jesús es el Dios eterno. Él es bendito por los siglos. El Dios eterno es Cristo Jesús. Por eso Jesús, su nombre es tan poderoso. Incluso los malos espíritus se someten a ese nombre porque quieranlo o no lo quieran ellos fueron creados por Jesús. Están sujetos a la autoridad divina. Quiéranse o no lo quieran. Y todo ser humano, no importa que crean en Cristo o no crean en Jesús, todo ser humano, no importa cuán poderosos sean, están sujetos a la autoridad divina. Por eso el nombre de Cristo es tan poderoso. Tito 1:4. Tito 1:4. Tito capítulo 1 y versículo 4. Dice a Tito,
verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que Jesús añade a su currículum vitae el hecho de que Él es nuestro Salvador. Le pertenecemos por creación y le pertenecemos por redención. Cristo pagó por nosotros para poder tener el derecho de librarnos. Es por eso que su nombre tiene tanto poder. El nombre Jesús significa Salvador. Así que el Señor Jesús tiene el derecho de salvarnos, de librarnos, de responder a nuestras oraciones, producto de que Él es nuestro Creador, nuestro Dios y nuestro Salvador. Son esas tres realidades en Cristo que le dan extremo poder a su nombre, y sus hijos debemos usar aquel nombre en nuestro favor. Cristo es glorificado cuando nosotros dependemos de Él y dependemos de su nombre, hermanos. A veces nosotros tenemos un poquito de miedo de usar el nombre de Jesús como que fuera algo irreverente, que no debemos repetirlo, es verdad, no se debe repetir en forma inconsciente, pero debemos usar y depender el nombre de Cristo mucho más de lo que lo hacemos. Y lo vemos a los apóstoles usando el nombre de Jesús. Cada vez que confrontan al imperio del maligno, usan el nombre de Cristo como la llave de victoria en contra de ellos. Muy bien. Miren lo que Jesús tuvo que hacer para poder llegar a ser nuestro Salvador. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, estoy en Efesios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Así que aquí el apóstol Pablo nos describe en forma maravillosa lo que Jesús tuvo que experimentar para él poder llegar a ser nuestro Salvador. Él tuvo que despojarse de su posición divina y tomó sobre sí la posición de un siervo, la naturaleza de un siervo, y luego se hizo hombre. Cuando se hace hombre, él se humilla para vivir como un siervo y morir la más humillante muerte. Entonces dice el libro de Hebreos que para que Jesús pudiese llegar a ser nuestro Salvador, tuvo que participar en nuestra realidad. De Hebreos capítulo 2 y versículo 14. La salvación es una ciencia, y como es ciencia, sigue ciertos pasos para alcanzar ciertos objetivos. Y dice el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Entonces el gran Dios del cielo llega a ser un ser humano, tal cual nosotros, toma nuestra naturaleza sobre sí mismo para experimentar la muerte, porque es a través de la muerte que Él nos va a dar vida. Y es a través de que Él lleva nuestros pecados que Él puede perdonarnos. Así que Él compra, Él obtiene la realidad humana y Él toma sobre sí la culpa humana para que Él darnos su realidad. En el libro de 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que ese versículo claramente nos muestra la profundidad de a dónde Cristo tuvo que ir para poder salvarnos. Él tomó sobre sí nuestro pecado, Dios lo hizo pecado para que tú y yo podamos llegar a ser su justicia. Y en el capítulo 8 del mismo libro, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros a través de su pobreza fueseis enriquecido. Entonces Jesús lo hizo todo por nosotros. Lo abandona su posición de Dios, llega a ser el Hijo de Dios, luego llega a ser el Hijo del Hombre, toma sobre sí una naturaleza débil, derrota al enemigo paso a paso, lo derrota en cada tentación, cada segundo de su vida, donde Satanás lo estuvo constantemente atacando desde el pesebre hasta la cruz. Cristo sufrió un constante ataque para tratar de llevarlo a pecar, porque si Cristo pecara, toda la raza quedaba en las manos de Satanás, incluso él mismo, paso a paso. Cristo vence a Satanás, no tan solo en el desierto, lo vence cada paso, fue tentado en todo punto como nosotros, pero sin pecado, dice la Biblia. Y eso lo hizo en nuestro favor. Él toma tu lugar para que su victoria sea tuya y tu derrota sea puesta a su cuenta y Él pague por tus pecados. Y así lo hizo. Entonces es esa victoria, es esa vida, es eso lo que Cristo lleva a hacer, que ahora le da la autoridad de responder las oraciones y de defender a aquellos que claman a Dios en su nombre. Entonces, con la victoria de Cristo en el Calvario, Cristo saca el mundo de las manos de Satanás, quien era la cabeza de la raza humana, producto de que Adán se había sometido a su autoridad. Y ahora, como Él lo ha vencido, lo ha derrotado, Cristo llega a ser nuestra cabeza, es nuestro hermano mayor. Y a través de Él, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. A través de Él tenemos acceso a Dios el Padre. A través de Él, tú y yo podemos recibir respuesta a nuestras oraciones. Pero es a través de Él, no es por tus méritos, no es porque tú seas una buena persona, no es porque tú has sido un buen adventista, guardas esto, o haces lo otro, no es por eso, es por Cristo Jesús. Y es por eso que dice el Señor Jesús, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, es una condición. Tú y yo no merecemos nada, somos rebeldes, pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios múltiples veces, merecemos la muerte eterna, pero es por Cristo Jesús que tenemos todos los privilegios de los cuales gozamos, todo, incluso el pan que te llevas a la boca, el agua que tomas, el aire que respiras, es dado a ti gracias a Cristo Jesús. Nada debe ser tomado por garantizado. El día que pecamos, nosotros le dijimos a Dios, no quiero saber nada contigo. Y Dios, imagínense si Dios fuera un Dios egoísta, eso es muy bien. Entonces, dame el agua, dame el pan, dame el aire. ¿Cuánto tiempo hubiéramos muerto? ¿Cuánto tiempo hubiéramos vivido? Unos cuantos segundos y habríamos desaparecido.
Porque la paga del pecado es muerte. El pecado es suicidio. Nosotros escogimos vivir sin Dios, debiéramos entonces haberle devuelto todas las cosas que a él le pertenecían. Pero es por Cristo Jesús que todas estas privilegios no nos han sido quitados, sino que son garantizados gracias a Jesús. Y su nombre es lo que permite de que tú y yo tengamos acceso al trono del Padre y nuestras oraciones sean respondidas. Mucho más de lo que hacemos debemos depender en Cristo Jesús. En el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 10 nos dice, Romanos capítulo 5 versículo 10. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, como ya lo vimos, y al morir por nosotros, Él nos reconcilia a Dios. No que Dios estaba enemistado con nosotros, nosotros estábamos enemistados con Dios. Jesús lleva consigo a toda la raza humana a la cruz, y cuando Cristo muere, la enemistad que el pecado había implantado entre el hombre y Dios es sacada, y el hombre es reconciliado con Dios. En el libro de 2 Corintios, el capítulo 5, el apóstol Pablo habla de esa reconciliación. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué es que podemos ser reconciliados? Porque ya fuimos reconciliados con Dios. Ahora la única enemistad que existe es la enemistad personal, que uno no desee tomar aquel sacrificio que ha sido hecho en nuestro favor y no usarlo para que la reconciliación final tome lugar. Dios ya preparó el terreno. En su caso, Él ya no ve a la raza humana como en enemistad contra Él. Pero si tú no lo deseas, aquello que Cristo hizo no se puede llevar a cabo. Porque Dios no puede obligarte. Pero ya piensa eso, de que el pecado nos había separado de Dios. Pero en Cristo Jesús, la raza humana ha sido unida a Dios con lazos eternos que no pueden ser quebrantados. Porque en Cristo la divinidad y la humanidad se unieron en una persona. El ser humano ha sido reconciliado y unido a Dios por la eternidad. Lo único que te puede separar ahora de Dios es tu propia voluntad. Tú no deseando aferrarte a lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. Y Jesús hizo eso a través del gran plan de la salvación que se nos muestra en Isaías 53. Cristo Jesús tuvo que tomar tu lugar y padecer por tus pecados. Isaías 53. Cristo Jesús llegó a ser tratado de que Él era tú. En la cruz, Cristo Jesús llegó a ser tú. Bueno, desde el nacimiento. Todo lo que Cristo Jesús lo hizo como un sustituto. Él tomó tu lugar y te llevó a ti en sí mismo. Y todo lo que Jesús hizo, Dios lo cuenta como que tú lo hiciste en Él. Y la cruz es donde esto brilla en forma más maravillosa.
Isaías 53, versículos 4 al 6, pero todo Isaías 53 es maravilloso. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús toma tu lugar y padece por ti todo lo que tú merecías es puesto en Cristo Jesús. Y Dios lo trata a él de que él es tú. Y en la cruz lo castiga de la manera que tú merecías ser castigado. Entonces ahora tus pecados ya han sido saldados. La deuda ya está finalizada porque Cristo saldó la deuda, pagó por tus pecados, y ahora lo que tú y yo merecemos en Cristo Jesús es su justicia. Tú y yo podemos ser tratados como justos, santos, perfectos, que nunca hemos pecado, porque la vida de Cristo es imputada a nosotros cuando tú y yo aceptamos a Cristo y nos entregamos a Él, para vivir ahora en el nombre de Jesús, para vivir en Cristo. Ya no vivimos para nosotros ni por nosotros, vivimos para Cristo y en Cristo. Ese es el convenio. Debemos dejar de vivir para que Cristo viva en nosotros. Cuando esa transacción ocurre, cuando esa realidad se lleva, ahora al Hijo de Dios, todo está al alcance de Él. Todo, todo, todo. Todo está al alcance de Él, siempre y cuando Él esté en Cristo Jesús. Porque el Padre no nos ve como separados. Él ve a Cristo y a nosotros nos ve uno. ¿Lo vio así en la cruz? Dios no vio a Jesús, a su Hijo inmaculado en la cruz. Dios te vio a ti en la cruz y trató a Cristo como que eras tú. Y ahora Dios no te ve a ti, el malvado, sino que ve a Cristo y te trata a ti como que tú eres Cristo. Si tu fe está puesta en Él. Ahora, en la cruz, Cristo derrotó a Satanás. Mire, vengan al libro de Hechos. Libro de Hechos, no de Hechos, perdón. Libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Y el versículo 13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta es donde nuestros pecados estaban escritos. Y luego dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Cristo Jesús triunfa sobre Satanás, sobre las potestades de las tinieblas en la cruz, y los expone públicamente. Y a la misma vez paga por tus pecados son saldados ya de antemano. 2000 años antes que tú nacieses, ya Cristo había saldado todos tus pecados. Qué maravilloso, ¿no? No hay pecado que Jesús no haya pagado por el que puedas cometer. Todo está saldado, pagado ya. Triunfa sobre Satanás. Entonces ahora no tan solo él tiene poder sobre el enemigo porque él es el creador del enemigo, sino que también porque él venció al enemigo. El enemigo está sometido. Entonces ahora nosotros, al usar el poder de Cristo, Satanás y todos sus ángeles tienen que obedecer.
Y esto no es algo que el enemigo quiere que sepamos, que el más humilde y débil de los hijos de Dios, que está en Cristo Jesús, que ora y usa el nombre de Cristo, es más poderoso que el diablo mismo. Entonces los hijos de Dios no debiéramos tener temor del diablo. Si el diablo tiene temor de ti, no hay nada más que el diablo tema de que un cristiano se vuelva un cristiano de oración y que aprenda a usar el nombre de Jesús. Satanás está aterrado de eso. Que la iglesia adventista se despierte y que sea una iglesia de oración y que hayan 21 millones de cristianos que oran y que saben usar el nombre de Cristo y están totalmente consagrados a Jesús. Satanás está aterrado de eso. Esa es su pesadilla más terrible. Es lo que más Satanás no puede dormir en las noches por eso no duerme. Día y noche pasa despierto, porque esa pesadilla lo hace mantenerse despierto en las noches. Que tú te reavives, que llegues a ser un cristiano que ora, no importa cuán débil seas, no importa qué luchas tengas. Si tú eres un cristiano que oras, que dependes en Cristo y que sabes usar el nombre de Jesús, Satanás sabe que no puede conquistarte. Que lo opuesto, Dios te va a usar para conquistar su territorio en esta batalla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos hace ser cristianos formales. Nos hace ser cristianos que no oramos mucho, que nos gusta ver más las películas, pero no oramos mucho, una oracioncita cortita de aquí, por allá, y que no dependemos del Señor y que estamos descandilados con las cosas del mundo. Eso sí que él ahí él no tiene temor de esos cristianos. Pero el cristiano que ora tiene temor. Imagínate lo que ocurrió por hombres que oraban. Mira a Martín Lutero, oraba hasta 11 horas al día, lo que ocurrió. Mira a Juan Hus, mira al gran reformador de Escocia, que comenzó a los presbiterianos. ¿Cómo era su nombre? Se me olvidó. Dice que la reina María, se la llamaba la sangrienta María, porque mató a muchos protestantes. Ella dijo de que no había nada que ella temiese más que las oraciones de este gran Juan Wycliffe. No Juan Wycliffe, no es el nombre, no es Juan Wycliffe. Juan Knox, ese es el nombre, Juan Knox. Que no había más que ella temiera que las oraciones de Juan Knox. Nunca lo pudo agarrar y matarlo. Dios lo protegió toda su vida. Debemos recordar que los reformadores venían saliendo de una oscuridad absoluta. Y Dios no les reveló toda la luz. Dios les reveló poquito a poquito de luz, porque era todo lo que podían ver. Y cuando uno ve la cantidad de verdades que restauró Lutero, uno queda abismado de cómo este hombre, viniendo de una oscuridad tan profunda, de una ignorancia tan terrible, pudo llegar a creer las cosas que él creyó. Entonces no hay que culparlo en las cosas que no recibió porque no las recibió. Y en muchos aspectos él no se reformó totalmente de la creencia católica, y el odio hacia los judíos es algo que el catolicismo impuso en el cristianismo, y hasta eso aún continúa siendo entre muchos cristianos, aún tienen odio contra los judíos, y eso es catolicismo. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a Filipenses 2, 9 y 10. Aquí veamos cuál es el poder del nombre de Cristo. Miren, Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, que termina esa sección del libro de Filipenses que es tan lindo, donde nos muestra la humillación de Jesús, pero también nos muestra su exaltación. Y miren lo que ocurre, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
Entonces ese es el poder del nombre de Jesús. Eventualmente, al nombre de Jesús, toda rodilla se postrará, incluso las rodillas de Satanás, de los ángeles malignos se postrarán. Si ustedes leen en el libro del conflicto, el último capítulo, luego del juicio, cuando los impíos han visto el plan de la redención y se dan cuenta de que Dios trató de salvarlos, dice que al nombre de Cristo todos se postrarán y lo adorarán y confesarán de que Jesucristo es Dios, Rey de Reyes. Ahí llega al final el plan de la redención. Entonces, ese es el poder del nombre de Cristo. Si tú llamas el nombre de Cristo, no has de tomarlo en vano. Eso es parte de un mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jehová tu Dios es Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos llamamos cristianos, hemos de vivir de acuerdo a aquel nombre. El problema es que no hay poder en el cristianismo, es porque los cristianos no viven de acuerdo a aquel nombre. Vengan al libro de Juan, capítulo 16, versículos 23 al 24. San Juan 16, 23 al 24. En aquel día no me preguntaréis nada, dice. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que parte del gozo cristiano es que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Y cuántos cristianos viven en la penumbra de no saber si sus oraciones van a ser respondidas? Y uno de los secretos de que nuestras oraciones sean respondidas es pedir en el nombre de Jesús. Pedir con plena fe, sabiendo de que Dios el Padre nos va a dar aquello que pedimos. Debemos bañar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Que no sea algo formal, algo mecánico, sino que sea algo real, que amamos el nombre de Cristo, que dependemos de aquel nombre, que Jesús es nuestro todo. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Cuando estaba estudiando en el colegio, estaba estudiando teología, el Señor me enseñó a levantarme bien temprano, porque estaba pasando, como se llama, por circunstancias difíciles. El colegio de teología aquí, el colegio Avondale, es muy liberal y demasiado, extremadamente liberal. Y lo que me estaban enseñando en muchos aspectos contradecía lo que nosotros como pueblos cristianos, como pueblo adventista creemos. Entonces, para confrontar las presiones, tener sabiduría. El Señor me enseñó a levantarme temprano, me levantaba todos los días 3:30 a orar. Y Dios hizo cosas maravillosas en mi vida a través de ese tiempo. Me acuerdo que uno de los últimos exámenes en el año ya cuarto de teología, tenía que sentar un examen acerca del libro de Hebreos. Y el mismo día tenía un examen de griego y pasé todo el día anterior estudiando griego y no me quedó tiempo para estudiar el libro de Hebreos. Entonces me levanté el próximo día a las 3 de la mañana y la tentación era dedicarme a estudiar y no orar. Pero dije, no, voy a orar. Entonces oré y le dije, Señor, no he tenido tiempo para estudiar para la prueba de Hebreos, le dije. ¿Me podrías ayudar? Me dijo, sí, hijo, no hay problema. Estudia el libro de Hebreos de esta perspectiva, me dijo. No leas tus notas, lee el libro de Hebreos y fíjate en esto. Y me dijo que estudiar. Así que lo estudié, leí el libro de Hebreos 2 o 3 veces, tomando nota de lo que él me había dicho. Y me fui a la prueba.
¿Saben ustedes que era la prueba fue exactamente lo que el Señor me había dicho que tenía que estudiar y me saqué la nota más alta de la clase? Así que la oración no es pérdida de tiempo. La oración, si aprendemos a depender de Cristo y a usar su nombre en nuestro favor, vamos a ver cosas maravillosas. La oración no es nunca pérdida de tiempo. Nunca. Pastor Pavel Goya cuenta en su historia, en su libro, Un milagro tras otro, de que él estudió ingeniería y para sentarse su último examen tenía que sentarse en sábado. Y él fue a hablar con el director de la universidad, le dijo que no se iba a sentar en sábado, que por favor le diera la oportunidad de hacerlo en otros 2 días, y era en la época del comunismo. Entonces, el hombre le dijo, riéndose, ¿estás loco? Le dijo, eso nunca se ha hecho ni nunca se va a hacer. O te sientas el sábado o pierdes tu carrera, le dice. Y todos estos años va a ser perdido. Él ya había hecho su decisión que no se iba a sentar el sábado, pasara lo que pasara. El próximo día fue a hablar con la secretaria le dijo, pero mira, le dice, si es un puro día, le dice. Hay otros adventistas que lo hacen. ¿Por qué no lo haces tú? Él le dice, no, porque es el día de mi Señor y yo no lo voy a hacer, pase lo que pase. Trató por una y otra manera de buscar cómo hacerlo. No pudo hacerlo. El viernes era su última chance. Hizo una cita nuevamente con el director de la universidad. Llegó el viernes a la cita y los ojos de la secretaria estaban así grandes. Y le dice, ¿tú conoces al presidente de Rumania? Le dice. Y él le dice, no, ¿por qué? Le dice, ¿estás seguro que no tienes familiares que conocen al presidente de Rumania? Le dice, no, le dice, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a conocer? Nunca lo he visto a ese hombre. Le dice, porque él pasó una ley hoy que nunca más se hacen clases los sábados. Así que cuando nosotros tenemos a Dios a nuestro favor y somos fieles a Él y dependemos 100% de Cristo, queridos hermanos, Dios puede hacer lo imposible por nosotros. Y aquí usó un presidente comunista, sin que él supiera, de pasar una ley para ayudar a su hijo a graduarse y que llegara a ser ingeniero. Ahora es pastor, no trabajó como ingeniero. Así que la oración no es pérdida de tiempo, la oración es lo opuesto, la oración es invertir en nuestra vida. Y si aprendemos a usar la maravilla del nombre de Cristo y dependemos y tenemos 100% confianza de que nuestro Salvador está en el cielo intercediendo en nuestro favor y que es gracias a Él que nuestras oraciones van a ser contestadas, tú vas a tener la certeza y la maravilla de ver cosas lindas. Yo no sé si les conté la historia, tenía una van. Les voy a mostrar la foto de la van. Dame la capacidad de compartir, Melissa, por favor. Bueno, Les voy a mostrar esto. ¿Ya me la diste ya? No todavía. Oye, que estás lenta. Ok, gracias. Entonces, les voy a mostrar aquí. Esta era mi van. Esta yo la llamaba la van de la fe, porque Dios me la pagó. Tiene muchas historias, pero la historia que les voy a contar aquí iba llevando la casa rodante de mi mamá. Esta van estaba ya bien viejita, tenía muchos kilómetros y la caja de cambio se había echado a perder. Yo he trabajado mucho en mecánica, arreglo todos mis autos, estudié para ser mecánico en Chile y la caja de cambio automática ya estaba fallando en este vehículo. Y yo sabía que tarde o temprano iba a dejar de trabajar. Y un día, un sábado, salimos de la iglesia, nos subimos todos al vehículo y echo a andar el motor, lo pongo en cambio para que ande y no andaba. Uno lo aceleraba, las revoluciones subían, pero el vehículo no iba en lo opuesto. El vehículo tiritaba. Lo paré, lo volví a echar a andar, lo miré. Eventualmente le dije a mi esposa, se van a tener que ir en tren, le dije, porque el vehículo no va a andar. Me voy a quedar aquí orando. Era carísimo cambiar esa caja de cambio, salía como $12,000.
Y esa plata estaba recién, ese era el primer año que había dejado de ser pastor pagado y me dediqué a vivir por fe. Y no tenía ni un centavo, el Señor nos estaba probando, pero por todos lados. Entonces me puse a orar, se fue mi familia, me puse a orar, Señor, por favor, comencé a pedirle en el nombre de Cristo, pasé como una hora orando y el Señor me impresionó que le eché a andar y el auto comenzó a andar lentito, lentito y cada vez que lo aceleraba, tiritaba, pero pude irme a cerca de un parque y ahí nuevamente estuve orando, pidiéndole al Señor. Y luego se me ocurrió la idea, en el nombre de Cristo le voy a ordenar que sea sana. Así que le dije, Van, en el nombre de Jesús te ordeno que te arregles. Y yo no sabía que Dios era mecánico. Así que la eché a andar y en el nombre de Cristo salí a andar y la van comenzó a andar y comencé a agarrar vuelo, velocidad alrededor del parque. Y ya cuando iba un poquito más rápido, me metí a la carretera. Iba a la carretera, iba cantando, porque no quería que las dudas se me acumularan en la mente, iba cantando, agradeciendo al Señor por haber sanado el vehículo, a pesar de que iba bien lentito la van y cada vez que aceleraba mucho, tiritaba, las revoluciones subían. Y llegó un semáforo y el Señor me dice, apágala. La apagué y luego la prendí en el nombre de Jesús. El momento que la prendí, anduvo perfecto. No hubo problema alguno. Y una semana después, manejé 2.600 kilómetros con este vehículo, tirando una traila para traer caballos. 2.600 kilómetros manejé y nunca tuve problemas. La caja de cambio nunca más me dio problemas hasta el día que la vendí. No sé si a la persona que se la vendí después les habrá dado problemas porque eso era asunto de fe. Pero el Señor la sanó. En el nombre de Cristo. ¿Será posible que nosotros usamos muy poco el nombre de Cristo? Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Y nosotros debemos usarlo. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Vengan a San Juan 16. Significa más tan solo que usar el nombre de Jesús como una varita mágica. Versículos 26 al 27 de San Juan 16. Dice así, San Juan 16, 26 y 27. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa que nosotros amamos a Cristo. Y el amar a Cristo significa de que le hemos entregado nuestra vida. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Eso significa el orar en el nombre de Cristo. Significa que nos hemos sometido totalmente a su voluntad y que lo vamos a obedecer a Él. Su voluntad es suprema para nosotros. Es llevar su carácter sobre nosotros, es haber adoptado su justicia y abandonado la nuestra. Eso es orar en el nombre de Jesús. Es más aún que simplemente usar la varita mágica en el nombre de Cristo. Debemos usar su nombre vocalmente, pero esa vocalización tendrá tan solo poder si tu vida está sometida a la autoridad del nombre de Cristo Jesús. Entonces, como adventistas, nosotros debemos ser obedientes. Debemos ser humildes y vivir para Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Cuando eso ocurre, hay poder en la vida del cristiano. Debemos tener una vida de comunión con el Señor, caminar con Él, estar tomado de sus manos como Enoc lo hizo. Y entonces cuando tú uses el nombre de Jesús, el infierno tiembla. Porque he aquí un ser humano débil, totalmente escondido en Cristo. Y es eso lo que hace tu vida poderosa.
Entonces, cuando el Señor dice que debemos orar en su nombre, nos está pidiendo a no tomar su nombre en vano. Cuando tú te llamas hijo de Dios, cuando tú dices que eres cristiano, pero no vives de acuerdo a lo que el Señor pide, entonces estás tomando el nombre de Cristo en vano. Y cuando oras en el nombre de Jesús, Satanás se ríe y no hay poder en la oración. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia del hombre que no podía ser muerto. Era un hermano chinito que él llegó a conocer, era budista, polígamo, tenía 2 esposas, y llegó a conocer la verdad. Esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial, y él se convirtió, llegó a ser adventista del 7º día, tuvo que dejar a una de sus esposas, dejó a la esposa más bonita y más joven, porque la primera esposa era la esposa más viejita. Entonces abandonó a su esposa joven, pero no la abandonó, le dio todas sus riquezas. Le dio casas, él era un hombre muy rico, le dio riquezas, y él comenzó a usar lo que a él le quedó para la predicación del evangelio. Eventualmente su esposa mayor murió. Y cuando llegó el comunismo, a él lo pusieron en la cárcel. Pasó 40 años en la cárcel. Él era vegetariano, guardaba el sábado. Nunca quebró el sábado y nunca comió carne dentro de la cárcel. Y él cuenta las historias de cómo lo trataron de matar, y al final los dirigentes de la cárcel concluyeron que a este hombre no se lo podía matar. Por eso se llama la historia el hombre que no podía ser muerto. 40 años trataron, bueno, de esos 40 años, como 20 años atentaron a su vida muchas veces. Una vez lo pusieron en un paredón con 15 otros presos, y mataron al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, a disparos, quinto, sexto, y él era el último. Llegaron a él y todas las pistolas se trancaron. Le cambiaron la esta, le pusieron nueva, ¡plac! Nada salía. Entonces le dijeron, ándate, te vamos a matar mañana, le dice. No lo pudieron matar. Otra vez le dieron una paliza le quebraron, dice, sus piernas, le quebraron los brazos, tenía las costillas rotas, lo dejaron ensangrentado y lo tiraron. Vivían, esta era una cárcel que estaba debajo de la tierra, vivían como en unas cuevas. Y dice, como él pudo, llegó a su celda, que era un hoyo en una cueva, y se tiró ahí y comenzó a orar, y le dijo, Señor, por favor, sáname, para que ellos vean que no tienen victoria sobre ti. Pobre, estaba medio inconsciente, se fue a dormir. Despertó en la mañana sin ningún hueso roto, totalmente sano, y llegó caminando contento y silbando a tomar desayuno. Dice que casi se cayeron de espalda los guardias. Otra vez lo sacaron y dijeron, ahora vamos a ver qué hace tu Dios. En el medio del invierno, era en el norte de la China, una área muy parecida a la Siberia. Lo pusieron en un poste y le ataron las manos y trajeron a un preso que él se jactaba de que sus nudos nadie los podía deshacer. Así que le ataron las manos, los pies, dejaron un guardia cuidando, pero cuando llegó la noche se hizo tanto frío y estaba nevando que el guardia se fue. Y él estaba congelándose, así que oró y le dijo, Señor, en el nombre de Jesús, ¿podrías mandar un ángel para que me deshiciera los nudos y no muera? Ahora, si tú quieres que muera, yo estoy listo para morir, Señor, pero si no quieres que muera, por favor, envía un ángel. Y de repente se le desataron las manos y los pies. Y pasó toda la noche corriendo alrededor del poste. Corría, se paraba un rato, le venía cargo de conciencia que lo fueran a pillar, se paraba un rato con las manos atrás y los pies. Y así pasó toda la noche. Y antes que saliera el sol, ora y le dice, Señor, ¿podrías pedirle a tu ángel que me ate nuevamente para que no maten al hombre que me ató? Porque él dijo que el nudo nadie lo podía deshacer. Así que se puso con sus manos atrás y sus pies y el ángel vino y lo ató. Lo dejó atado nuevamente. Y en la mañana cuando vienen a verlo, lo encuentran sonriendo y cantando himnos. Casi les dio un ataque cardíaco. Entonces trajeron al preso para que lo desatara, porque nadie podía desatar el nudo, según él. Y el ángel, el sentido de humor de Dios, el ángel hizo un nudo tan difícil
que ni el hombre lo podía deshacer, así que al final tuvieron que cortarlo con un cuchillo. El hombre que no podía morir, un adventista. Entonces, hermanos míos, cuando nosotros estamos consagrados a Dios y ponemos obediencia a Dios suprema, eso significa vivir bajo el nombre de Cristo, bajo su autoridad. Cuando tomamos su justicia como nuestra justicia y crecemos en la gracia, imitando a Cristo y viviendo de acuerdo a su carácter, entonces tenemos la autoridad para orar en el nombre de Jesús. Y cuando oramos en ese nombre, hay poder. El infierno tiembla. Los Satanás y sus malos espíritus tiemblan cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesús. Y tenemos que aprender a usar ese nombre. Cuando ustedes sienten que están siendo atacados por el enemigo, pronuncien el nombre de Cristo. Yo lo hago. Si el enemigo me está dando duro, yo lo digo. En el nombre de Cristo te ordeno que te vayas y me dejes tranquilo. Tenemos la autoridad si somos hijos de Dios. Pero si no hay poder en tu vida, entonces te garantizo que estás viviendo desobedientemente. Y eso es lo que corta el poder. ¿Hay alguna pregunta? Se cumplen nuestras oraciones. Hemos dicho que debemos de presentar el nombre de Jesús. La sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Así que apelamos a la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, pero apelamos para que nuestra oración sea respondida al nombre de Cristo. Habían dos cosas. Ellos veían de que la persona tenía fe para ser sanada. Porque si la persona no tiene fe, incluso Cristo Jesús nos da el ejemplo del padre con el hijo epiléptico que estaba endemoniado, que el padre le dijo, y si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo, si tú puedes creer, todo es posible para aquel que cree. Entonces, el padre no creía, no tenía fe que Jesús le iba a ayudar, entonces Jesús no lo podía ayudar hasta que el padre confesara su fe. Cuando el padre confesó su fe, entonces Jesús lo ayudó inmediatamente. Entonces, eso era lo que buscaba Jesús y que buscaba los discípulos, que hubiese fe presente para que la oración fuera respondida. Si no hay fe, no se hace por la fe del que ora, se hace por la fe del que recibe la oración. Operaban con el Espíritu les impresionaría, el Espíritu les enseñaría. Claro que sí, eso sí, porque estaban constantemente en comunión con Dios. Hubo gente que Jesús no sanó. Dice que cuando estaba en Capernaum, en la mañana se levantó a orar y los discípulos lo buscaban porque había muchos que lo estaban buscando por sanidad. Y Jesús les dijo, hemos de irnos a otros lugares, es necesario que predique el evangelio en otras partes. Y no los sanó, se fue. En Nazaret había muchos enfermos, pero Jesús hizo muy pocos milagros porque no había fe, no creían en él. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos? ¿O algo más que decir? Los voy a desafiar a que cuando oren creyendo que Dios les escucha la oración y se la responde. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Cómo unir la fe y la oración juntas para que trabaje la oración. Viene el Señor te habla, es una impresión profunda en la mente que tú ya has aprendido a reconocer como la voz de Dios. La voz de Dios es tu conciencia. Mira, la mejor manera de aprender a escucharla es prende la televisión y siéntate a ver algo malo. Vas a escuchar la voz de Dios al tiro diciéndote no debieras escuchar eso. Eso es la voz de Dios, es una impresión profunda en la mente, que si tú aprendes a escucharla, la reconoces en todos lados como la voz de Dios. El otro problema es que vivimos vidas tan ocupadas y nuestra mente está bombardeada de tantas cosas que nosotros no escuchamos la voz de Dios, no identificamos la voz de Dios. Pero Dios está constantemente hablando. Tú le hablas, estás discutiendo con tu esposa y adentro en tu mente tú tienes una impresión. No le hables de esa manera. Esa es la voz de Dios. Nunca te deja.
viene con la práctica, la experiencia de tener comunión con Dios. Claro, claro. Entonces, lo que yo les decía la semana pasada y la antepasada es que la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo donde debemos permitir que Dios nos hable. Y cuando llegue una impresión a su mente, no tengan vergüenza de seguir lo que el Señor les ha puesto y ahí van a descubrir si fue correcto o no incorrecto. Y si de primera se equivocan, no tengan. Sí, nadie nació corriendo, todos nacimos siendo llevados en brazos. Hay que aprender en la Claro, vida cristiana. Hay que porque, por aprender, no hay que ejemplo, tener miedo de fallar, de por equivocarse. ejemplo, claro, No has aprendido a discernir la voz divina todavía. Dice Juan 10 que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no siguen la voz de un extraño. Entonces la voz de Cristo tiene una voz que si tú la aprendes a escuchar, la vas a escuchar en todos lados y ya no te vas a confundir. Pero de primera cuesta, porque uno no ha aprendido a escucharla. Pídele al Señor, dile, Señor, enséñame a escuchar tu voz. Vamos a hacer un estudio de aquello, cómo escuchar la voz de Dios, pero pídele, Señor, enséñame a escuchar tu voz. Si miren, los apóstoles hablaban con Jesús todos los días. ¿Y ustedes creen de que Jesús quiere hablar con nosotros? Por supuesto. En el Antiguo Testamento, los héroes de la Biblia hablaban con Dios como un amigo. ¿Y creen ustedes que Dios desea hablar con nosotros? Por supuesto, pues si Dios no cambia. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto barrera a estas cosas y creemos que es locura o que no es posible o que es fanatismo, que es pentecostalismo, pero no es, sí es experiencia bíblica, donde el Señor desea que sus ovejas aprendan a escuchar su voz para que le sigan. Y la mejor manera de escucharla es aprender a identificar esa voz del Espíritu que te habla cuando estás en tentación. Es la misma voz que te habla en los momentos que tú le haces preguntas, Señor, ¿qué deseas que haga hoy? ¿Dónde deseas que vaya? Muchas veces te va a hablar Dios, te va a decir cuánto te ama. Yo he escuchado cuántas veces el Señor diciéndome, cuánto te amo, hijo, eres tan especial. Todo eso, entonces es lindo caminar con Jesús de esa manera. Y hay otras veces que te tiran las orejas. A ver, estoy enojado con mi esposa, me arrodillo a orar en la mañana, el Señor me dice, no me ores hasta que le pidas perdón a tu esposa. Uy, ok, me fui corriendo a pedirle perdón a mi esposa y cosas así. Entonces es la misma voz que te habla cuando has pecado y has hecho lo mal y te trae culpa a tu mente y no te deja tranquilo, te está constantemente diciendo, ¿por qué hiciste eso? Esa es la voz de Dios. Es la voz del Espíritu Santo. Nosotros le llamamos la conciencia, pero en realidad es la voz del Espíritu Santo hablándonos. Y todo ser humano la escucha. Todo ser humano la escucha. Gracias, pastor. Miren, no es necesario que un canto moderno es malo, pero tiene que someterse a dos pruebas. Uno, la música. ¿La música suena santa o suena como el mundo? Rock, hip hop, jazz, blues, todo eso. Si la música suena de esa manera, entonces ¿cómo se llama? No es de Dios. No se puede usar esa música para alabar a Dios. Y lo otro son las palabras. Si la teología de un canto no es de acuerdo a bíblica o de acuerdo a lo que nosotros creemos, no se debe usar. Porque los cantos enseñan teologías y desarrollan teologías. Esos son las dos pruebas que se usan para la música. Si la música a través de su palabra enseña teología que no es bíblica, entonces no se debe usar. Hay otra cosa, si las palabras son muy repetitivas, te amo Dios, y repiten eso, repiten y lo repiten, entonces no se debe usar porque los salmos no nos dan ejemplo de eso. Dios no es un Dios que hay que repetirle y repetirle y repetirle. Dios es un Dios inteligente. Que tú lees los salmos que son cantos y son expresión de la experiencia y de la relación con Dios. Entonces, el sistema carismático de culto es un sistema que está creado para crear una euforia en la mente del adorador.
Porque el carismático va a la iglesia para recibir una vacuna de adrenalina, para sentirse bien, contento. Entonces, el adventista no va al culto para eso. Nosotros vamos al culto a adorar a Dios, y nuestro culto no tiene que crear una euforia, no es necesario, porque la religión de Cristo no está basada en sentimientos. La religión de Cristo está basada en su palabra y la confianza en su palabra. Y nuestro culto ha de expresar aquello. Nuestro culto ha de ser hermoso. Nuestros himnos deben ser bien cantados, pero han de expresar por música, deben ser santos, y las palabras deben tener teología correcta. El problema es de escuchar otra música que tiende a ser de que el autor de la música mundana no es Dios, es Satanás. Y otra música, tú al escuchar música mundana, hay cierta música que es, por ejemplo, que es inocua. La música, por ejemplo, la música clásica es inocua, lo opuesto. La música clásica tiende a desarrollar tu cerebro, cierta música clásica. Hay cierta música clásica que es mala, pero mucho de la música clásica es buena, desarrolla la capacidad de pensar, desarrolla tu lóbulo frontal. Pero si hablamos de la música de la salsa y de la cumbia y de la música rock y todas esas cosas, han sido creadas por el enemigo para tener acceso a tu alma. Y cuando la ponemos, entonces los ángeles de Dios no pueden cerrar el círculo para que los ángeles no entren. Entonces, ¿qué ocurre? Es que los ángeles malos tienen acceso a nuestros hogares para destruir, tentar, atacar, crear desaliento. Y lo mismo ocurre con películas y libros que no pertenecen a Cristo. Entonces hay que cuidarse mucho. Si esto es una batalla, y el enemigo anda buscando todas las excusas para poder tratar de destruirte. Así que yo no escucho música mundana de ningún tipo. Solo escucho música cristiana buena, himnos mayormente. Me encanta mucho los Heraldos del Rey. Yo todavía soy medio enchapado a la antigua en eso. pero ¿cómo se llama? Me gustan los himnos y todo eso me encanta. Y eso escucho cuando voy manejando. Si no estoy escuchando un sermón, estoy escuchando himno y cosas así. Tristemente, dentro de la iglesia hay... La iglesia, hay un péndulo que se mueve así dentro de la iglesia, y la hermana de White dice que si Satanás no nos puede mantener en un lado del péndulo, nos va a llevar al otro lado del péndulo. Por muchos años la iglesia fue bien conservadora, pero no teníamos la justicia de Cristo, y éramos conservadores porque, bueno, éramos adventistas y se hacía esto, estábamos acá, pero no había vida en la iglesia. Entonces, ¿qué ocurrió? Ya cuando se comenzó a predicar la teología falsa con Desmond Ford y todo eso, entonces el péndulo comenzó a moverse para el otro lado, pero Satanás no quiere permitir que el péndulo pare en el medio para que la iglesia sea balanceada, sino que lo tira para el otro lado, y como no tenemos una relación viva con Cristo, es fácil que el péndulo se vaya. Ahora la iglesia se está volviendo liberal. En muchos de los países la iglesia es liberal. Australia es muy, muy liberal. Entonces, lógico, con eso viene un sistema de culto y una teología liberal. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Allá en Sudamérica va más tarde. El péndulo, así en Europa, Australia y en Estados Unidos, el péndulo está aquí. En Sudamérica, Centroamérica, el péndulo está acá. Entonces pareciera ser más conservador, pero eventualmente vamos caminando hacia la misma dirección, porque nuestras universidades y todo están promoviendo eso. Entonces los pastores, los líderes que salen preparados y pensando de esa manera. Tristemente, ya va a venir el tiempo que el Señor va a reformar su iglesia, va a zarandearla, reformarla, y el péndulo por la única vez en la historia de la iglesia va a estar en el medio. La única vez. Había un canto muy bonito católico. Se aplica exactamente el mismo principio. Se usa qué tal es la música y qué tal son las palabras. La música tiene que estar de acuerdo a los principios de la música buena, y las palabras tienen que tener teología correcta.
Si cumple eso, se pueden usar, hermanos. Y es por eso que los adventistas hemos siempre sacado cantos de otras denominaciones. Muchos de nuestros cantos vienen de los bautistas, vienen de los presbiterianos, y todo eso. Pero ¿por qué? Porque cumplen los dos principios. Muchas veces se tomaba, por ejemplo, una melodía que era mundana y se le añadían palabras, y tenemos algunos himnos que de acuerdo a eso, pero la melodía no es malévola, la melodía no tiene una melodía destructiva. Por ejemplo, el Aleluya de Handel, muchos de los cantos de la música de Bach son cantos religiosos, que ahora se usa como música clásica, pero son cantos religiosos escritos para el culto divino. Entonces, se usan esos dos principios. Se usa el principio de que la música no es destructiva, que no tiene un beat, una bom, 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 que no es muy rápida, que no es muy lenta, que no es repetitiva. Porque la música rápida crea euforia, la música muy lenta crea un estado de hipnotismo. Entonces no se puede usar ni eso ni esto otro. Si tú cantas, por ejemplo, fija tus ojos en Cristo, y lo pones bien lento, fija tus ojos en Cristo, la gente se pone a llorar. Y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Los estás manipulando con la música. O sea, a eso le vas y le pones, fija tus ojos en Cristo, pam, 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 y lo cantan, y lo cantan, y lo cantan. Se crea un estado de hipnotismo eufórico. Nada que ver con el Espíritu Santo. Lo estás manipulando con la música. Tú puedes hacer, yo por ejemplo, como evangelista, yo no uso música para llamado. Cuando tengo llamado, hago que la persona cante antes del llamado. Yo estoy orando mientras la persona canta, pero cuando estoy llamando a que la persona tome decisión, no uso música. ¿Por qué? Porque la música juega con los sentimientos y la gente se siente, ¡ay, sí! Yo no quiero que la gente haga una decisión por Cristo basada en los sentimientos. Yo quiero que la persona haga una decisión por Cristo basada en su raciocinio. Porque es una decisión inteligente que va a durar. Entonces debemos usar la música en forma sabia. Dice que la oración del justo puede mucho. Uh-huh. Entonces, hay casos en que el Señor toma tu fe para responder la oración. Es por eso que se piden que donde 2 o 3 están de una misma mente, Dios va a dar la petición. Dios para todo tiene excepciones para la regla. Y yo he visto casos donde yo le he dicho a la persona, bueno, si a ti te cuesta creer, yo le voy a pedir al Señor que tome mi fe por ti. Entonces le pido al Señor que obre de acuerdo a ello, y he visto oraciones respondidas de esa manera. La regla general es que es la fe de la otra persona. Por eso si yo voy, por ejemplo, a ungir a alguien, yo paso un tiempo con la persona contándole historias y mostrando cómo el Señor responde la oración, porque quiero que la fe de ellos se afirme y diga, sí, Dios lo hace por mí también. Entonces, cuando oramos de esa manera hay plena seguridad. Lo otro que les enseño es a someterse a la voluntad divina, de que no haya duda si el Señor se demora en traer la realidad o si no se ve la realidad. Debemos creer que yo le pedí al Señor, ya el Señor me respondió. Pero cuando yo recibo ahora, yo digo, ya el Señor me sanó, alabado sea su nombre. Pero ¿qué pasa si se demora 1, 2, 3 años en venir la respuesta? O si el Señor permite que yo descanse, que muera, y la respuesta aparece el día de la resurrección. ¿Voy a dejar de creer que Dios me respondió? No. El Señor dice, pedid y se os dará. El momento que pido, Él ya me dio. Entonces yo vivo en la seguridad que mi Padre ya me respondió, pero que Él sabe cuándo es mejor que yo reciba aquella respuesta. Entonces me someto a su voluntad. ¿Está bien eso, hermana Betty?
Ya. Muy bien, podemos terminar. ¿Qué les parece? Porque si no se les va a hacer muy tarde. Oremos. Padre eterno, agradecemos y alabamos tu nombre por permitirnos pasar estos momentos gratos, Señor, estudiando tu palabra, hablando, Señor, de cosas espirituales. Y quiero pedir, Señor, de que nuestra vida esté escondida bajo Jesús. Que su maravilloso carácter nos cubra, que su perfección sea nuestra y que, Señor, Él cree en nuestro corazón la capacidad de obedecerle a Él perfectamente, de caminar contigo en obediencia, en amor. De que nuestra vida, Señor, esté totalmente dedicada a Cristo Jesús, para que cuando usemos su nombre no lo tomemos en vano, sino que lo tomemos como derecho que nos pertenece, y que podamos, Señor, ver tu nombre exaltado y glorificado a través del nombre de Jesús. Haz que nuestras vidas tengan poder, Señor, que nuestras oraciones muevan montañas, que veamos, Señor, grandes manifestaciones de tu gloria en nuestra vida, en nuestra experiencia, producto, Señor, de la oración y de la fe. Bendice a mis hermanos, haz que, Señor, su fe los lleve a hacer grandes cosas por ti, a vivir en forma fiel, a amarte día a día, Señor, y a caminar con Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.